Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a presentar en continuación a lo que previamente hemos publicado en respecto del comportamiento de esfuerzo de formación, la explicación con respecto a los diferentes grados de endurecimiento que pueden tener los materiales representados por el gráfico esfuerzo de formación. Previamente se ha definido de manera general que el comportamiento o esfuerzo de formación de los materiales puede ser de esta manera. Esto representa el comportamiento de un material dúctil, material metálico dúctil, y se ha definido, por ejemplo, a un esfuerzo de fluencia, en donde en esta área tenemos varios puntos que se definen por el comportamiento elástico, en donde hay deformación elástica o comienza a existir una pequeña deformación plástica. También se ha definido a un punto que corresponde a la porción más alta, al nivel más alto en el nivel del esfuerzo, que sería la resistencia a la tensión, que lo vamos a identificar, por ejemplo, como sigma. Aquí hemos identificado previamente que se encuentra la fluencia y explicábamos que normalmente teníamos los valores representativos para el caso de los cálculos de ingeniería, pues cuando existe una pequeña deformación permanente, que es el 0.2% de deformación. Hay otros niveles, ¿no? Pero hemos definido que puede ser el 0.2% de deformación. También, otro aspecto importante es pues el porcentaje de alargamiento que tienen los materiales o la deformación total a la cual el material pues soporta una carga y que normalmente se refiere al esfuerzo de fractura, que está relacionado con la deformación total a la cual se fractura el material. A partir entonces de esa deformación es posible poder determinar el porcentaje de deformación de los materiales después del ensayo de tensión. Previamente he trazado tres gráficos aquí esquemáticos que representan el comportamiento esfuerzo de formación, y como podemos darnos cuenta son tres gráficos que no son iguales, son diferentes. Sin embargo, podrían corresponder a un mismo material. Por ejemplo, podría ser un acero. ¿Cuál es la diferencia fundamental que podemos observar aquí? Pues es la capacidad que va a tener para deformarse y la resistencia misma que va a tener el material después del ensayo de tensión. Como decíamos, esto es esquemático y para fines prácticos de poder explicar, podemos considerar que se trata de un acero. Por ejemplo, puede ser un acero al cromo molibdeno, que es muy común. ¿Por qué seleccionamos este acero o a este material? Pues porque en su estado normal, en el cual se vende, se comercializa, es un estado en recocido. Entonces, este gráfico rojo representaría de manera esquemática el comportamiento esfuerzo de formación de este material, de este acero, en el estado recocido. Pero también tenemos a este gráfico negro, que sería el gráfico en el cual se representaría el comportamiento esfuerzo de formación de ese material en el estado de endurecimiento de temple, es decir, después de un tratamiento térmico en donde se ha calentado hasta una temperatura específica, se ha enfriado y ha generado un endurecimiento muy alto. Y también tenemos el gráfico esquemático verde que representa el gráfico esfuerzo de formación del material en una condición de bonificado, que sería el temple más revenido. Vamos a poner aquí bonificado. Como decíamos, son tres gráficos que son diferentes, pero sí podemos observar una similitud entre ellos. ¿Cuál es? Pues que tienen la misma pendiente. Es decir, los tres materiales tendrán entonces el mismo módulo de elasticidad. ¿Sí? Recordaremos que el módulo de elasticidad pues, se define por la pendiente, ¿sí? En donde existe un cambio de deformación, un cambio de esfuerzo, y la pendiente nos representa al módulo de elasticidad. Entonces, esta es una similitud con los tres gráficos esquemáticos que tenemos aquí. Es decir, el módulo de elasticidad no cambiará, el módulo de Young no cambiará. Pero sí podemos darnos cuenta que lo que están cambiando pues es la fluencia
y es la resistencia del material y el grado en el que se deforma cada material en una condición específica, es decir, el mismo material pero en diferente condición de procesamiento. Entonces, si trazamos, voy a borrar esto, si trazamos para identificar, nuevamente aquí de manera esquemática, vamos a pensar que aquí tenemos el 0.2% de deformación. Para identificar al esfuerzo de fluencia, nos vamos a dar cuenta de que si se traza la horizontal para poder identificar a ese nivel del esfuerzo de fluencia, pues van a ser diferentes. Para este material, una disculpa aquí, vamos a poner el color que le corresponde, rojo. Para el rojo tendremos que será este el nivel del esfuerzo de fluencia, al 0.2%, que sería para el material que está en estado de recocido. Para el verde sería pues aproximadamente esto que está aquí, que sería el 0.2% en la condición de bonificado. Y para el negro sería este valor en su condición de temple. Por lo tanto, son valores diferentes, tienen el mismo comportamiento elástico, la misma pendiente, el mismo módulo de Young, pero diferente esfuerzo de fluencia. Y sucede lo mismo con el nivel del esfuerzo a la tensión o la resistencia a la tensión. Por ejemplo, este sería el valor, que es el valor máximo que tenemos aquí, que se corresponde con la fuerza máxima dividida entre el área de la sección transversal inicial del material, para el material que está con tratamiento térmico de temple, es decir, ni siquiera tratamiento térmico, con temple. ¿Sí? Tendríamos este valor que sería el correspondiente al esfuerzo a la tensión o resistencia a la tensión para el material que está en estado de bonificado, y lo mismo para el caso del material que está en estado de recocido, es decir, tendríamos este valor aproximadamente aquí, que será la resistencia a la tensión para el material que está en el estado de recocido. Podemos darnos cuenta que también son valores diferentes. ¿Sí? Y sucede lo mismo con el caso de la deformación total, o la deformación a la fractura. En este caso tenemos que esta será la deformación total para el material que está en tratamiento térmico, o después de temple, perdón. Esta será la deformación total para el material que está en bonificado, y tenemos también el correspondiente valor de la deformación total para el material que está en el estado de recocido. Es decir, entonces tenemos una relación entre la resistencia y la deformación del material, que depende del procesamiento bajo el cual se determinó el gráfico esfuerzo de formación para cada una de estas condiciones, es decir, el solo temple revenido y que es el bonificado, y el recocido. Y además también nos podemos dar cuenta que las áreas bajo la curva son también diferentes. Es decir, el área que tenemos bajo la curva del material que está en el estado solamente de temple será diferente. Voy a dibujarlo así con este color que me aparece. Será diferente a la que tenemos acá, que sería la verde. La voy a dibujar con ese otro color, de manera vertical tal vez. Y será diferente también a la del material que está en el estado de recocido. Aquí sí parece el color. Vamos a poner. Te lo
lo voy a poner aquí en horizontal. El área bajo la curva de cada uno de estos comportamientos de esfuerzo de formación representan a la tenacidad del material. Y nos podemos dar cuenta que la tenacidad la vamos a representar con la letra U. Será diferente la del material recocido que la del material bonificado que la del material solamente de temple. Entonces se establece una relación entre la resistencia, la deformación y la capacidad para absorber la energía o para poder tener una determinada cantidad de energía para que el material se fracture. Es importante no confundir aquí la tenacidad que se obtiene del ensayo de tensión o del gráfico esfuerzo de formación con la tenacidad de la fractura del material, que puede ser otra prueba, que también es representativo, inclusive pues un tanto de lo que podemos obtener aquí en el gráfico esfuerzo de formación, pero vale la pena no confundir. Entonces la tenacidad es la cantidad de trabajo que se necesita para romper al material por unidad de volumen. Bien, pues entonces podemos darnos cuenta a partir de este gráfico, esos gráficos esquemáticos, pues que la resistencia a la fluencia del material en el estado de temple será mayor que la resistencia a la fluencia del material en el estado de bonificado, y esta a su vez será también mayor que la resistencia de fluencia cuando el material está en estado enrecocido. También la resistencia a la tensión del material que está en condición de temple será también mayor que la resistencia a la tensión del material que está solo bonificado, y esta a su vez será mayor que la resistencia a la tensión del material que está en solo condición de recocida. Pero en el caso de la deformación total, esto es inverso. Es decir, la deformación total del material que está en el estado de tratamiento térmico será menor que la deformación total del material que está en el estado de bonificado, y esta a su vez será menor que la deformación total que está en la condición de recocido. Y entonces también habrá, como decíamos, una relación entre la resistencia y la deformación que va a permitir que la tenacidad cambie. ¿Sí? Por lo tanto, debe de existir una buena combinación para los materiales de ingeniería, ¿sí?, entre la resistencia y la deformación. Es decir, los materiales de ingeniería metálicos, vamos a poner, en ingeniería deben ser resistentes y con capacidad para deformarse. Es decir, deben de ser tenaces. Se busca que tenga una capacidad para que puedan absorber energía antes de que se fracture, una gran cantidad de energía antes de que se fracture. Bien, pues es todo por hoy. Esperemos que les guste y no olviden seguirnos en el canal de YouTube. Muchas gracias.